Seguimos dialogando con Jaime Antesana, aquí en Face to Face con Rolando. La primera parte de este temita se ha referido pues al momento de violencia que se vive el país y el proceso electoral. Pero no solamente el proceso de violencia, sino también hay otros males muy graves como el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal en el país. ¿Qué tanto o qué importancia tiene para los que están gobernándonos desde hace muchos años en el país, que son casi intocables estas fuerzas oscuras que de seguro también van a participar en el proceso electoral y estarían en algunos partidos políticos? ¿Cuál es tu punto de vista, Jaime? Yo creo que la campaña del 2026, en sus dos vueltas, va a también tener una diferencia respecto a las campañas del 2011, 2016 y 2021. ¿En qué sentido? En que si bien en esos procesos electorales han participado narcopartidos, por ejemplo, Fuerza Popular, APP, Podemos, ¿no? Pero en este nuevo proceso electoral, el crimen organizado ya no solo está expresado en el narcotráfico, sino también va a haber partidos financiados por la minería ilegal, va a haber partidos financiados por la extorsión, que ya está en 6.000 millones de soles, según un estudio de la PUC, ¿no? Y también va a haber partidos financiados por la corrupción. En el de la corrupción podemos encontrar sincretismo con el narcotráfico. Puede haber partidos como, por ejemplo, el partido donde está Carlos Álvarez, ¿no? Cuyo secretario general es Vladimir Mesa. Él tiene 95 expedientes de corrupción en su corta gestión como alcalde de Huaraz, la capital de Ancash, ¿no? Y hay ahí esa es una de sus principales fuentes. Pero también hemos detectado miembros de su movimiento anterior que llevó como símbolo el maicito, que cayeron con droga, porque la ruta que hay entre Huánuco y Ancash es una ruta histórica de la droga, ¿no? Y uno de los miembros, como alguna vez también cayó una candidata al Congreso por APP con droga en Tacna y postulaba para Puno, ¿no? Igual en el caso del maicito hemos detectado que una militante estaba traficando droga con rumbo al Callao, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que ese también es un partido que puede tener dos fuentes de financiamiento, ¿no? Es del narcotráfico y de la corrupción. Ahí va a haber partidos entonces sincréticos de narcocorrupción, como va a haber partidos financiados por mineros ilegales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir de que si hemos tenido 3 narcopartidos hasta la fecha claramente identificados, ¿no? Fuerza Popular, Podemos, ¿no? APP. Ahora vamos a tener partidos de las otras economías criminales, ¿no? Que han adquirido un enorme peso, ¿no? Hoy la minería se estima que mueve más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Hoy se calcula, bueno, la corrupción sí está calculada en unos alrededor de 6.500 millones de dólares, ¿no? El narcotráfico está en 4.700 millones de dólares. La extorsión está en 6.000 millones de soles. A medida de que estas economías están en auge, se van a expresar en la política, porque ese ha sido el camino del narcotráfico. El camino del narcotráfico ha sido de que a medida que ha ido adquiriendo peso económico, se ha ido convirtiendo en un
en un poder fáctico. En consecuencia, para rematar la idea, esta va a ser uno de los procesos electorales de mayor lavado de activos que la historia de este país haya conocido. Porque hasta los procesos anteriores, la minería ya había empezado desde el 2009-2010 a tener presencia política, pero básicamente en municipios provinciales y gobiernos regionales. El narcotráfico, en cambio, ya tenía una mini bancada. En el periodo del 2016 al 2020, el narcotráfico tuvo una narcobancada multipartidaria, ¿no? En varios partidos, que yo los llamé la narcobancada de 21 narcocongresistas, y 14 de ellos eran de Fuerza Popular. Y en la minería ilegal estaba con su mini bancada, los primeros congresistas, ¿no? que venían financiados y apoyaban a la minería ilegal, ¿no? Hoy, en cambio, la minería ilegal ya tiene la presidencia del Congreso, ¿no? Un prominente representante de la minería ilegal, no necesariamente ese minero, su función ha sido de ser abogado, es el presidente del Congreso. Ese es cómo pasan, ¿no?, a la alta política, Y obviamente, entonces, muchos de los partidos, de estos 43 ya inscritos, ¿no?, creo que ya no hay posibilidad de más, estos partidos están jugando, estas economías están jugando un papel fundamental en el surgimiento de los partidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan la máxima disgregación. ¿Para qué? Para favorecer al menos fuerte. Y el menos fuerte en este caso sería Fuerza Popular, porque tiene un nicho que hoy estaría entre 9 al 10%. A mayor disgregación, mayores posibilidades que pase a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Por lo tanto, para que haya entonces una alternativa a esta principal carta, aunque también Porky quiere jugar ese camino, que está barajando ese mismo, quiere disputar ese espacio desde el conservadurismo criminal, ¿no? Pero las fuerzas de centro, tanto de centro derecha, centro de izquierda, democráticas, tienen que armar coaliciones. Y en ese escenario, en este contexto, creo que el principal candidato que aparece, ¿no?, primero empezó con el gesto tan sencillo de darle cobijo a los estudiantes de Puno, Cusco y Arequipa. Con ese gesto empezó a construirse una identidad entre el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chao, que tuve la oportunidad de decírselo: has hecho, para usar un término de la farándula, has hecho clip con el sur, ¿no? Apenas se produjo esta primera identidad, esta primera identificación. Entonces, Jaime, podríamos sintetizar que en este proceso electoral habrían las fuerzas del mal, que estarían estos partidos tradicionales que cobijan al narcotráfico, al lavado de activos, la minería ilegal, y las fuerzas del cambio, la decencia y la moral, que estaría representado en López Chao y en esa coalición que está formando. Yo creo que sí. En estos momentos es el candidato que ha logrado ya un posicionamiento más allá del sur. Empezó en el sur, no empezó en Lima, empezó en el sur, y ahora ya podemos decir que es nacional, ¿no? Todas las fuerzas que están luchando que hacen una demarcatoria con el crimen organizado, para ponerlo a todas estas economías de un solo concepto, se están uniendo en torno a él. Van a haber ciertamente otros bloques, otras coaliciones, pero esta es la que ha logrado mayor posicionamiento, y por lo tanto a nivel de todo el país ha logrado escalar, ¿no? Y hoy yo considero de que es el candidato más importante, que incluso puede evitar
que el fujimorismo pase a la segunda vuelta, que es a lo que están jugando, ¿no? De ahí que el antaurismo haya estado en una campaña increíblemente fuerte por ubicarlo a Alfonso López Chao con el APRA, sabiendo de que fue UPP, porque Antauro hizo alianza con UPP en uno de los procesos electorales, después de la disolución del Congreso Fujimorista, ¿no? Sabe eso, sin embargo está en una campaña. Lescano en una campaña, y ahora empieza otra campaña sobre el tema de la Universidad la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces lo que ya empezó ¿no? Ya empezó una campaña de la que tanto se cuidó Alfonso López Chao en el sentido de no hablar del crimen, ¿no? Un discurso que evadía siempre. En la entrevista con Hildebrand a la justa dijo cacocracia, ¿no? Y AMPA es lo más radical que se le ha escuchado. Yo creo que entonces si quiere consolidarse en el Perú, tiene que definir campos mucho más claramente. Cacocracia nadie lo entiende, solo creo que nosotros dos, pues sabemos que caco es ladrón y cracia es poder, el poder de los ladrones, así es, ¿no? Entonces creo que tiene que enfilar mejor ese discurso, porque si él buscaba que no empiece una campaña para, por ejemplo, usar cualquier cosa e inhabilitarlo en el Congreso, ahora ya empezó la campaña. Y ya no solamente es el antaurismo, ya no solamente es Lescano y su gente, ¿no? Que lo asociaba con el APRA, ¿no? Y su nombramiento en el BCR como si fuera un nombramiento de Alan García, cuando no fue así, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque ya saben que él está posesionado, porque el espacio que estaba cubriendo Vizcarra, que sin duda alguna sería un buen candidato y podría ganar la elección si tuviera allanado el camino, lo está absorbiendo Alfonso López Chao, ¿no? Muy a pesar de su ambigüedad, muy a pesar de siempre llevar todo al campo que a él le interesa, ¿no? Que es el desarrollo del hidrógeno y las experiencias de los ingenieritos en Juliaca, etc. Bien, hemos estado con Jaime Antezana aquí en Face to Face, dialogando ampliamente sobre los últimos acontecimientos que pasa en el país. Nos vemos.